La- Es muy curiosa la idea de logro que tienen muchos practicantes supuestamente de enseñanzas como el Dzogchen, en el que tienen esta palabra, iluminación, y tienen la sensación o la creencia de que esto es algo que hay que alcanzar. Es muy curioso que sean practicantes supuestamente de Dzogchen o de estas enseñanzas radicales. Radicales porque son radicales en el sentido de mm, muy inusuales, y también porque refieren a la raíz. Pero es muy curioso porque siguen sosteniendo la misma creencia humana de que la completud de la experiencia está en algún lado o en alguna condición. Incluso en algunas traducciones de estas enseñanzas se hace referencia a la condición básica de la realidad, al misterio básico de lo que somos, que está presente en cada instante, como el estado. Y esta palabra se la utiliza en un marco de creencias en el que ese es un estado que hay que alcanzar, que hay que lograr, que hay que cocinar para en algún momento del futuro comer. Y mientras tanto, por supuesto, tenemos a nuestros perfectos, perfectísimos maestros que están, por supuesto, en el estado, no como nosotros. Y toda esta estructura de creencias que me sorprende enormemente, cómo nadie parece darse cuenta que es lo contrario a lo que la enseñanza, la verdadera enseñanza esencial está señalando, que es que ese famoso estado es, que ese mismo estado no es un estado como un estado de la materia o algo así, es la, la dimensionalidad, la funcionalidad real, actual, de lo que está ocurriendo en cada momento, de la naturaleza, de la conciencia, de la realidad, de la materia, de la energía. Es muy difícil poner en palabras esto, todo lo que uno puede decir suena raro. Pero es muy curioso cómo hay este sostener una... Perdón. Eh, entonces es muy curioso cómo una palabra o una noción como la iluminación o budeidad puede ser construida a su vez en una nueva idea, una nueva mitología futura sobre lo que podría llegar a ser o debería llegar a ser, y todas sus variaciones, por supuesto, como que, bueno, uno tiene que ser lo suficientemente bueno. Es increíble la capacidad humana para transformar inspiraciones, señalamientos inspiradores sobre lo que es en lo que debería ser. Se transforma, por así decirlo, una invitación descriptiva en una receta prescriptiva de lo que debería ser. Y por supuesto todas las emociones y todas las jugarretas cognitivas, sociales, mentales, hasta políticas que acompañan a eso. Porque lo que debería ser es como esta cosa, esta especie de módulo neurológico, cognitivo, humano, que parece que la mayoría de los humanos necesitaran, que es esta sensación de lo que tendría que pasar para que las cosas estén bien.
para que esta ansiedad, esta extrañeza que sentimos en relación a lo que somos y a lo que es la realidad se resuelva. Lamentablemente, y yo no entiendo por qué muchos maestros no señalan esto más crudamente, más directamente, esa realidad no se resuelve. No se trata de resolver ese extrañamiento, y la inquietud que se siente en el cuerpo, en el corazón, en la zona esta del pecho, del plexo solar y del sistema digestivo. Esta inquietud es una mezcla de una intuición, de la apertura infinita del sentido, de la significación. Es una mezcla de eso, que es una intuición humana, con un miedo de supervivencia, porque la sensación que ocurre a veces es que si esa indefinición o irresolución de la realidad sigue siendo así, entonces no sabremos qué hacer y básicamente moriremos destruidos por la realidad y nos aislaremos y perderemos todo vínculo nutricio y de amor. Curiosamente, y como han intentado señalar varios humanos a lo largo de la historia, la cuestión es totalmente al revés, porque con la construcción de significaciones cerradas y prescriptivas, lo que básicamente termina ocurriendo es lo contrario. Se condiciona la plenitud de la vitalidad, de la realidad, a que las cosas sean de cierta manera, a que se cumplan ciertas condiciones. En las enseñanzas espirituales de origen hindú, budista, hay una noción que es la noción de samaya. Es una palabra sánscrita que tiene que ver con una especie de promesa, de compromiso. Algo así como si uno dijera, ok, me dedico a esta cuestión y hago como una especie de compromiso conmigo mismo y con un referente de una capacidad mayor en ese camino, puede ser mi maestro, mi mentor, y hago este compromiso de que continuaré en este camino. Está muy bien como una especie de inspiración energética. El problema es que, de nuevo, la mayoría de los humanos terminan creando, hay una especie de sensación de insatisfacción e insuficiencia, de que con el camino, con la entrega, con el compromiso a eso, como si no fuera necesario, y uno sintiera que la realidad en sí misma necesita esta subyugación a un samaya, a un compromiso, y las personas se vuelven locas con esto, se vuelven fanáticas, hay muchísimos practicantes tántricos que son capaces de matar o de hacer mucho daño o muchas locuras solo por una fantasía de cuál es su samaya, su compromiso. En el Dzogchen se intenta, o se ha señalado en textos, en enseñanzas desde siempre, sospecho que en otras enseñanzas como Advaita o cosas parecidas también, o de otras tradiciones, pero el Dzogchen, que es con lo que estoy familiarizado, siempre se ha señalado, dándole una vuelta a este tema del samaya, de que la realidad misma es el samaya, que el samaya esencial está completamente más allá de la posibilidad de romperlo. No es una y otra vez se cae, se vuelve a la fantasía de que hay algo que hay que sostener, que hay que producir para que ese famoso estado se cumpla. Hasta esto tiene resonancias políticas extrañas, de cantidades de fanatismos políticos en los cuales se piensa en una especie de estado, ya sea un estado político, el estado en sí, o un estado social, como en el anarquismo, en el que todo un montón de sistemas de idealización sobre cuál debe ser el estado al que obviamente nos tenemos que subyugar, y los que no se subyugan a eso deben ser
medicados, convencidos, transformados, procesados, etc. Lo mismo pasa en los caminos espirituales, no se extrañen de esto, con otras altisonancias, pero volviendo a lo que estaba planteando al principio, es muy impresionante cómo podemos transformar la idea de que la iluminación es algo, o concebir la idea, construir la fantasía de que la iluminación es algo que solamente ocurre al final de un camino. Las enseñanzas esenciales siempre nos han señalado que la iluminación o la luminosidad o la ligereza lumínica, en tibetano Buda, por ejemplo, la palabra en tibetano son dos palabras, Sangye, que básicamente es una forma de hacer referir Sang, refiere a la purificación, en el camino espiritual búdico puro, significa que no está, es la conciencia no sujeta a la fijación de sus contenidos experienciales, sin rechazarlos absolutamente, manifestándose a través de formas, contenidos, pero no identificando, no colapsando su autopercepción de realidad y de identidad a esas conformaciones, localizaciones, instanciaciones de la conciencia. Sang es puro y hace referencia a eso. Puro no significa que es bonito, limpio, blanquito, brillante o algo así. A veces, cuando la conciencia se relaja de su obsesión, la experiencia tiene una cualidad que a veces tiene elementos de cierta brillantez, de cierta sensación lumínica, energética, vital, esencial, pero esto no depende de ser un buen niño, no depende de ser bonito, bueno, correcto, santito. Muchas veces todo lo contrario. Puro hace referencia a eso, sang, y gie es algo así como extendido. Es decir, todo el campo de la experiencia es la extensión de esta pureza. Se habla por eso de campos búdicos, todo esto señala el mismo misterio, pero es increíble cómo las personas tienen esta obsesión de tener que creer en lugares, en planetas, en cosas, cuando lo que la enseñanza esencial nos está señalando es que esto es la realidad de cada momento. Es impresionante. Lo que se nos está señalando es que esto está en tu campo de experiencia en este momento es eso. Tal vez yo te estoy diciendo esto y vas a decir, esto no me significa nada, no me dice absolutamente nada. Bueno, pero ese es el punto. Ese es el sentido de la práctica, no agregar más fantasías de que alguna vez vas a llegar a un estado. Para decirlo de otra manera, en la enseñanza no dual se habla, por ejemplo, llamémoslo así, iluminación o iluminación, si querés, suena asquerosamente blandengue, religioso, idealista, pero bueno, iluminación. Y usemos otra palabra, realización. Realización es una palabra rara en español. En inglés, realize significa más bien darse cuenta de algo, notar algo. Realize significa captar, ¿no? Cómo es. En español tiene esta connotación de que una persona está realizada, ¿no? Que ha logrado y tiene éxito. Y es impresionante cómo un humano puede trasladar esta estupidez a la idea de una realización espiritual. Iluminación es la condición fluida, vitalizante, vibrante de cada momento. Esto está ocurriendo en cada momento en tu experiencia. Tus emociones, tus pensamientos, aunque sean obsesivos, aunque sean tóxicos, lo que sea, están hechos de esto. Lo que hay es una especie de capa
llamémosle capa, malentendido cognitivo humano que fragmenta todo en una especie de dualidad y drama dualista y le da a la energética vital una tonalidad pesada. La sensación es que está todo en juego, es muy importante. No sé si tenés que conocer la experiencia de la gente que tiene muy mal sentido del humor y se toma todo en serio. Es así. Es como si en general los humanos viviéramos en esa condición, sin sentido del humor, sin relajación. Mi maestra, la Malena, dice que ella dice que es un ejemplo tibetano, que el Dzogchen es como el sexo anal. Si no te relajas, no entra. Y el sentido del humor es el lubricante. ¿Qué quiere decir esto? El humor es increíblemente importante en la espiritualidad. La espiritualidad no es otra cosa que la vitalización del campo humano de experiencia en su potencia plena. No es un artificio creado para transformarse en una especie de monje raro. Es la imagen del monje o del yogi viene porque en un determinado momento de ese camino uno necesita cierto espacio de la dinámica de demandas y expectativas que suele estar asociada a una interrelación habitual con un entorno habitual. No todo el tiempo una serie de demandas que confirman una imagen de uno mismo y de la realidad. Esta es la razón de cierta fase de aislamiento, pero no se trata de eso, no se trata de permanecer necesariamente. Uno puede querer, por distintos motivos, extenderlo, pero no se trata esencialmente eh, de un aislamiento específicamente, ¿no? Pero este aislamiento, acompañado de una guía, de una mentoría, de una inspiración, con métodos, lo que produce es una reconexión con la potencia y la patencia y la vibrancia y la conectividad fluida intrínseca en lo que somos. Esta es la iluminación, y la iluminación es algo que podemos experimentar en nuestra vida cotidiana varias veces por día, y con práctica, con entrenamiento, puede extenderse a una especie de presencia constante. Esto no es imposible. Quien te haya convencido de que esto es algo que solo ocurre al final de un proceso tiene que ver con esta narrativa, por ejemplo, del Buda, de que después de mucho tiempo de intentar cosas y todo, logró la iluminación. Esta sentada del Buda y lo que pasa en ese momento ocurre en cada momento de nuestra vida. Ocurrió supuestamente en la vida de esta persona y en la vida de algunas personas ocurre de ese modo, pero esto está pasando todo el tiempo. Ese árbol, esa situación, es cada momento, es el mandala, llamarlo así, de cada instante. Esa iluminación, el precepto básico del Dzogchen y de las enseñanzas de este tipo es de que esa iluminación es la realidad de cada momento. Si vos estás interesado en practicar esto, necesitas girar esa idea. Si te decís practicante de Dzogchen y seguís buscando una iluminación en algún lugar fantaseado en el futuro, eso es una mentira. Te estás engañando y no te va a servir para nada. Todas tus supuestas prácticas lo único que van a fomentar es la creencia de que tenés muchísimos defectos y de que tu maestro es hermoso, genial, total, y vos estás siempre lejos de eso. Eso es una mentira, eso no es Dzogchen. Otra cosa es la realización, en el sentido de que la familiarización con la experiencia del notar la luminosidad, la iluminación, la fluidez intrínseca a cada momento. Eso produce una familiarización y un cambio, a veces progresivo, a veces más gradual, en cómo te moves
en la vida. Y eso es un cambio, es verdad, hay personas que tienen una maestría en esto, pero la iluminación la podés experimentar en cada momento. Te doy un ejemplo, como dice uno de mis maestros, Keith Dauman, cuando estornudás, él habla de experiencia iniciática. Dice, la vida cotidiana está saturada, tiene muchas experiencias que están al borde de lo iniciático, de que tengas la experiencia. Dice, por ejemplo, estornudar, bostezar. Bueno, desde ya la sexualidad, ciertos movimientos físicos, por ejemplo, ciertos movimientos en el yoga tienen esta cualidad de estirar tu complejo psicofísico y permitir una especie de grietas que permiten, bueno, tiene efectos progresivos también, pero en el momento facilita que puedas notar esto. Y lo que quiero decirte básicamente es esto, empezó así mi reflexión, es impresionante cómo gente puede pasarse toda una vida llamándose practicantes de algo que les señala que cada momento, cada instante está hecho de esa luminosidad, de esa fluidez, de esa entre comillas iluminación. Y sin embargo, usar esa misma luminosidad para contarse historias sobre lo lejos que están de esa fluidez. Y que eventualmente, en algún momento, con suficiente trabajo, suficiente algo, van a ser suficientemente buenos, perfectos, para lograr la total perfección. La perfección de la que habla el Dzogchen. Dzogchen significa total, o perfección radical o perfección total. No es la perfección de ser perfecto. No lo es. No lo es. La perfección, perfecto, es algo así como la palabra perfecto significa que algo está completo, que algo está llevado a su plenitud. Es una noción humana de que las cosas a través de mucho esfuerzo o de ciertas cosas se llevan a una plenitud que no está en el estado inicial. El estado inicial básico, bruto de algo es imperfecto. Y a través de determinadas acciones se perfecciona, algo así como una alquimia, ¿no? Lo que el Dzogchen nos señala es que la realidad de cada momento, más allá de que en cierto sentido externo hay procesos que necesitan del tiempo para madurar, en otro sentido más básico, cada momento de experiencia es intrínsecamente su plenitud total. Vos podés decir, no entiendo. Bueno, ese es el tema. Si no entendés eso, tenés que investigar eso, pero no usando la mentira de que en algún momento vas a ser perfecto. No te cuentes eso, no sabes qué significa, entonces aceptá que no sabes qué significa. Pero no significa ser perfecto, ser bueno, ser mejor y nada. Eso significa que cada momento tu campo de conciencia, tu campo psicofísico, el campo de la realidad está autosincronizándose. Está autopotenciado. Esto tiene que ver con lo que en otras tradiciones se llama Dios, gracia, como lo quieras llamar. El fuego holístico, intrínseco de la realidad, que es la base de cada momento de tu experiencia. Si querés investigar esto, investigalo. Pero no te digas, no te pases años llamándote cristiano o dzogchen o algo porque repetís cosas persiguiendo una fantasía que la misma enseñanza te está diciendo que no es así. Entonces, estas enseñanzas como el Dzogchen, como la Advaita, no son religiosas en el sentido de que no persiguen un ideal. Te invitan a notar la naturaleza, por así decir, de cada momento, pero investiga esto con curiosidad, no con infantilidad pasiva. Una de las condiciones para estas enseñanzas es la proactividad. Proactividad no significa ser, no sé, tengo que ser bueno, tengo que hacer cosas. Significa interés activo. Entonces, comenzamos con esta reflexión que no es una intención de atacar personas y decir lo malos que son, bla, bla, bla. Es simplemente, lo digo
con la intención de notar este potencial y de aprovecharlo. No me interesa criticar a esta persona o la otra, sino básicamente recordarnos a todos que este potencial, esta portal vital, está absolutamente presente en vos en este momento. Si te da curiosidad esto, investigalo, pero no entres en estupideces infantilizantes. Este no es el espíritu de la enseñanza. El espíritu de la enseñanza es despabilarse. Ojalá te sirva.